Ok. Bueno, ya. Mi nombre es Gabriela Tello, chicos, y yo les voy a impartir la clase de Fisiopatología 1. Me dijeron que en la lección van a ver adaptación, muerte celular y respuesta celular. Esta vez no me lo incluyeron, así que por ahora solo les voy a dar esto, pero igual no es demasiado contenido en eso para que estudien. Pero de aquí sí salen algunas preguntas, y en tal caso, de lo que yo me acuerdo de mi semestre, les diré que les pueden andar tomando. Cualquier duda me la hacen saber, y no tengan miedo de preguntar, ¿ok? En un momento. No sé por qué salió esto. Barra. Ya. Bueno, vamos a empezar ya. Tenemos que hablar primero de lo que es la adaptación celular. Como sabemos, la adaptación se puede hablar de células y de órganos. Las células son las que se adaptan en un medio interno y los órganos son las que se van a adaptar a un medio externo. Entonces, aquí tenemos esta bonita tríada que nos puede dar otra manera de describir este término. Como nosotros sabemos, una célula normal está en completa homeostasis si es que no hay ningún estímulo que la haga aumentar su trabajo o la lastime, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta célula normal puede tomar dos caminos, que ya los mencioné ahorita. Bien, uno de estos es el aumento de estrés o su aumento de demanda, en la que la célula está ejerciendo más trabajo de lo habitual, entonces esta tiene que adaptarse a su ambiente. Bien, pero ¿qué pasa cuando este es muy prolongado? La célula pierde su capacidad de adaptarse, o sea, ya es tanto que no lo puede contener y no puede seguir ejerciendo su trabajo. Y ahí es cuando la célula llega a lesionarse e incluso avanzar hasta lo que es la muerte celular. Bien. Lo mismo, el mismo término de la célula, si esta también está siendo lastimada por un estímulo dañino, ya sea por una enfermedad o una patología, esta también nos puede llevar a lo que es la lesión celular y a la muerte como tal. Entonces, eso en breves palabras de lo que es la adaptación, como para que se ubiquen y se la imaginen con esta mini imagen. Bien, ahora hablemos propiamente de las células y cómo estas se adaptan. Como sabemos, las células se van a adaptar según en respuestas fisiológicas o patológicas. ¿Ok? Entonces aquí el doctor menciona estas, incluso con esta imagen, en la que muestra muy bien el ejemplo de la adaptación celular. Como podemos ver aquí arriba, tenemos una célula normal, una célula con su capa basal, toda bien estructurada, con su forma bien. Pero ¿qué pasa? Las células, según el estímulo que tengan, pueden tener dos estímulos. Una respuesta, o sea, pueden reaccionar a diferentes cosas, pero unas son fisiológicas y otras patológicas, ¿ok? La fisiológica es la que está normalmente por el cuerpo al adaptarse, pero si excede de esto va a ser patológico. Bien, vamos a empezar primero hablando de la atrofia y la hipertrofia. Vamos a emparejarlas así para que se nos haga más fácil estudiarlas. Bien, empezamos por la hipertrofia. La hipertrofia habla del aumento de tamaño de la célula y en consecuencia también del órgano. Un aumento del tamaño de la célula también genera que la célula tenga que mejorar y aumentar su capacidad funcional. Entonces, yo les mencionaba que reaccionarían fisiológica y patológicamente. Un ejemplo de una hipertrofia fisiológica es la del músculo esquelético. Cuando nosotros hacemos ejercicio, está aquí, se hipertrofia, se aumenta de tamaño, y la pueden ver ahí en sus músculos de cuando van al gym. Bien. Otra que tenemos es la del útero, en el embarazo. O también el doctor una vez lo puso en una lección, lo puso como útero grávido, que como nadie sabía el término, no ubicaba que era la hipertrofia del útero. ¿ya? Y un útero grávido es básicamente que el útero aumenta el tamaño de sus células y más que nada también lo que es la capa muscular del útero cuando se lleva el producto en la embarazada, ¿no? Bien. En la patológica tenemos a lo que es el corazón, que se puede ver más en hipertensos, cuando el corazón tiene un estímulo constante, ya sea por presión o por volumen sanguíneo, que ya lo veremos más adelante en otro ejemplo. Bien, vamos a ir ahora a lo que es la atrofia. La atrofia es lo contrario a la hipertrofia. Bien, la disminución del tamaño de las células de un tejido. ¿Y a qué se debe esto? Esto de aquí se puede dar a las causas más generales, ya, por un desuso, por la desinervación de la célula, por una pérdida de su estimulación endocrina en este caso, por una mala nutrición o por isquemia. Entonces, fisiológicamente tenemos algunos ejemplos, y hay otros en el libro por si acaso, que del que me acuerdo ahorita es el del endometrio. En la menstruación, ya saben, lo perdemos, se atrofia, el tejido se pierde. Entonces, ese es un ejemplo. Esos ejemplos leanlos del libro porque les va a servir bastante para las lecciones, porque a veces él saca de ahí, del PORT, me refiero. Bien, fisiológicamente tenemos a los tejidos fetales como el timo,
el útero, en el posparto, ya cuando sale el producto, tenemos patológicamente la desnutrición, cuando no está nutrida la célula, esta se queda de este tamaño. Bien. Vamos a seguir con lo que es la hiperplasia ahora. La hiperplasia, aquí vamos a hablar del aumento del número de las células de un tejido. Fisiológicamente tenemos a lo que es el epitelio glandular en la pubertad. En la pubertad lo que crece es el tejido de graso de las mamas, ¿no? Tanto en mujeres como en hombres también en pequeña cantidad, ¿no? Bien, otra hiperplasia fisiológica que la menciona el libro es la del hígado, cuando este se recupera, es uno de los pocos órganos que se puede regenerar de esta manera. O otra hiperplasia también puede ser se me fue ahorita, puede ser cuando se cicatrizan las heridas, el tejido conjuntivo ese crece y sana la herida, ¿no? Entonces ahí hay un aumento del número de células. Bien. Patológicamente tenemos a la próstata en una hiperplasia prostática benigna. Y bueno, sigamos. Tenemos la metaplasia. En la metaplasia, ya esto es muy diferente a las que ya les mencioné. Esta es la sustitución adaptativa irreversible de un tejido adulto por células de un tejido diferente. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, su forma cambia totalmente a otra, una cilíndrica cúbica. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos y dos más conocidos. Entre esos tenemos a la metaplasia escamosa y a la del esófago de Barrett. La metaplasia escamosa la podemos encontrar en lo que es en un paciente con EPOC, en los bronquios. De los bronquios a los alvéolos, el tejido va a cambiar. ¿De qué manera? El tejido alveolar pasa a ser de un tejido cúbico a un tejido metaplásico escamoso, es decir, plano. Bien, ese es un ejemplo de metaplasia. Y el otro vendría a ser el telesófago de Barrett, que es que por el reflujo gastroesofágico que hay desde el estómago, valga la redundancia, el epitelio del estómago, que es cilíndrico normalmente, el epitelio del esófago es plano y el del estómago es cilíndrico. Entonces, por culpa del ácido que el estómago lleva hacia el esófago, hace que las células del esófago se adapten y tomen una forma cilíndrica, ¿no? Eso es lo que conocemos como metaplasia también. Bien. Por otro lado tenemos a la displasia, que es el crecimiento y maduración desordenado de un tejido a nivel de sus componentes. Como pueden ver, aquí se pierde bastante lo que es la morfología de la célula, el tamaño, ya no se ve nada parecido a lo que fue previamente. Bien, y esto también el doctor lo menciona que es como una forma de precáncer. Bien, por consiguiente tenemos a la anaplasia, que esta ya es una alteración en donde ya la célula no está diferenciada y no tiene ninguna especificación celular, ya no cumple su trabajo. Podemos ver aquí la célula sin forma y su trabajo ya desapareció, ya es muy indiferenciado a comparación a como era antes. Entonces, esos son los ejemplos de adaptaciones celulares. ¿Alguna pregunta tienen? Si no, para seguir. Bueno, dudo que tengan preguntas aquí, este es un tema muy sencillo. Bueno, tenemos la hipertrofia. Es cierto, estos son los otros ejemplos que les mencionaba, que el doctor posiblemente ya les explicó en clases, así que solo lo voy a leer encimita. Tenemos a la hipertrofia patológica, tenemos al del tejido cardíaco, al del miocardio, ¿no? Yo les mencionaba que este podía cambiar, aumentar en número por el aumento de presión o el aumento de volumen. Si es por aumento de presión, va a crear lo que es una hipertrofia concéntrica, es decir, que el tejido del miocardio va a crecer hacia adentro, concéntrico. Y esto puede ser causado por hipertensión arterial, valvulopatías estenosantes. Bien, que eso es para otra clase, lo de las valvulopatías. Bien. Por el aumento de volumen, que eso da igual a una hipertrofia concéntrica, como la pueden ver aquí, perdón, acá. La excéntrica, para acá, que es cuando el corazón básicamente crece para afuera. Ya, lo contrario a lo que les mencionaba. Y un ejemplo es la valvulopatía regurgitante. Eso breve explicado. Entonces aquí tenemos otra imagen que nos representa también lo que es la adaptación celular. Podemos ver aquí un miocito normal en total homeostasis, que en su adaptación, la respuesta, por un aumento de carga, por lo que les digo de la hipertensión y cosas así, el miocito lo que va a hacer para adaptarse es hipertrofiarse, es decir, multiplica sus sarcómeros, empieza a crecer para
tratar de adaptarse a la cantidad de flujo sanguíneo que viene rápidamente en caso de una hipertensión arterial. ¿Bien? Por otro lado, si esa persiste o incluso si hay una isquemia, porque los miocitos se cansan, entonces estos de aquí pierden su funcionalidad con el tiempo y se infartan y se necrosan con el tiempo y eso lleva a una muerte celular. Aquí podemos ver como en su tiempo fue una hipertrofia, pero se cató el músculo y se infartó y así. Entonces este es otro ejemplo para que se les quede más claro. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo de atrofia. Tenemos a la atrofia cerebral, fisiológicas y patológicas. En los fisiológicos se pueden dar por lo que es la edad. ¿Ya? Una persona adulta una persona joven comparada a una senil, aquí pierde sus neuronas con el tiempo, entonces pierde también su estructura. Podemos ver que tiene las circunvoluciones menos marcadas. Entonces, esto es otro ejemplo de atrofia. Hay una atrofia patológica, tenemos a los eventos cerebrovasculares, los traumas, entre otros. Bien. Vamos a seguir ahora con las acumulaciones intracelulares. Bien, en las acumulaciones intracelulares tenemos a las acumulaciones normales que tiene nuestro cuerpo, tales como los lípidos, la esteatosis hepática, que es el cambio de brazo, la acumulación de colesterol y ésteres de colesterol, las proteínas, los hidratos de carbono y la melanina, que son los pigmentos, ¿no? Como tal en la piel. En los productos endógenos anómalos tenemos ya los que son resultados de algún error congénito del metabolismo, ya sea por genética, entre otros. Y en los productos exógenos tenemos a los agentes ambientales, son esos que una célula no puede eliminar, ya sea, por ejemplo, el carbono, los pulmones, el dióxido de carbono, perdón, entre otros. ¿Hasta ahí alguna pregunta? O no sé si me acuerdo de algo que el doctor vaya a preguntar. De aquí se los aseguro que puede sacar alguna pregunta de los ejemplos. Ahí complementenlo con lo que está en el libro. Si no hay ninguna pregunta, voy a seguir con lo que es lesión y muerte celular. Para hablar de la lesión y muerte celular tenemos nuevamente un cuadrito para no olvidarnos bien. La célula normal, como podemos ver, en homeostasis. Si esto de aquí entra en estrés, va a proceder a adaptarse. Si tiene un estímulo lesivo, esto de aquí puede tener una lesión. Y si esta adaptación de la célula persiste, ella puede llegar a perder su incapacidad de adaptación y lesionarse. Ahora, si esta se prolonga, puede llegar a producirse una lesión irreversible. Pero si esta se logra curar o es alguna corta, esta se puede regresar a su normalidad. Bien. Pero el problema es cuando esta se prolonga, irreversible, que puede llegar a lo que es la muerte celular, en la que tenemos a la necrosis y a la apoptosis, que esto es lo que más nos interesa y lo que más puede tomar el doctor. Bien, aquí una explicación breve de las lesiones celulares y algunos ejemplos. Bien. Tenemos en lesiones celulares a los agentes físicos. Dentro de las fuerzas mecánicas tenemos a los traumatismos, los impactos que tenemos en el cuerpo. Todo esto puede lesionar tejidos, fracturas en nuestro organismo. ¿Okay? Otro ejemplo tenemos a las temperaturas extremas, tales como el frío, la hipotermia, el calor, las quemaduras de grados, entre otros. Por otro lado tenemos a las fuerzas eléctricas, que el voltaje en nuestras células suele romper el ADN, romper todo lo que con lo que estamos conectados, ¿no? Por otro lado tenemos ahora la radiación. En la radiación tenemos dos tipos, la ionizante y la no ionizante, que la que nos preocupa es la ionizante, que esto de aquí entra a lo que es el rango ultravioleta, ¿no? Entonces, la radiación ionizante causa un impacto directo contra nuestras células, ¿ok? Y este de aquí puede interrumpir a lo que es la replicación celular, puede causar incluso mutaciones genéticas, entonces eso es una lesión celular, ¿no? ¿Qué más se puede mencionar de él? El doctor, en el libro, perdón, hay una parte que menciona que la radiación ultravioleta, ya les mencioné, daña el ADN y, y provoca la formación de dímeros de pirimidina.
que es básicamente la inserción de dos bases de pirimidina idénticas en vez de una, y en el ADN, ¿no? Eso está en el libro y una vez lo preguntó en un examen, no me acuerdo cuál, pero lo preguntó. Entonces, revísense bien esos ejemplos, yo no me le estoy dando algo encima para que se guíen, ¿no? Sigamos. En las lesiones celulares químicas tenemos por la contaminación del aire, tenemos por la contaminación del agua, sustancias químicas que causan lesiones sobre nuestra piel, ¿no? O también incluso las que consumimos, por ejemplo, las intoxicaciones por plomo, por mercurio. Dentro de los fármacos tenemos a los antineoplásicos, a los del tratamiento del cáncer, por ejemplo, las quimioterapias, ¿sí? Suelen dañar algunas células, las células malas, por decirlo. Pero lo malo de los tratamientos del cáncer es que también suele dañar las células que tenemos bien, ¿no? No es un método 100% sano, ¿no? ¿Qué más? Tenemos al alcohol, a las drogas, también son otras maneras de lesión celular, ¿no? Entonces, eso por encima. Bueno, tenemos también los agentes biológicos, que ahí ya entran los virus, los parásitos, las bacterias, el desequilibrio nutricional también, tenemos a la obesidad, si es una dieta de colesterol muy avanzada, puede llegar a casos de ateroma en los vasos sanguíneos, ¿no? Y un déficit de dieta, también la inanición. Bien, ahora, tenemos a los mecanismos de lesión celular. Bien, en este aquí tenemos 4 factores importantes que debemos aprendernos, que son la depresión de ATP, la liberación de oxígeno o radicales libres derivados del oxígeno, la pérdida del calcio intracelular y los defectos en la permeabilidad de la membrana. Entonces, ahora voy a explicar bien esto con la imagen de acá. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Bien, ok. Vamos en primer lugar a la depresión de ATP. Depresión de ATP, lo mismo que decir que hay una hipoxia en las células, ¿no? Esperen un momento. Ya, perdón. Bueno, la hipoxia en las células priva a que la célula se metabolice normalmente, ¿no? Con lo que es del ATP. Entonces, la célula que vive de por sí con el ATP va a pasar a generar lo que es un metabolismo anaeróbico. Y lo malo del metabolismo anaeróbico es que genera residuos, tales como el lactato, que suelen ser nocivos para las células que tenemos a nuestro alrededor y de por sí en todo nuestro organismo. La falta de oxígeno también a nuestro cerebro genera muerte cerebral y en el corazón también genera hipoxia, ¿no? Bien, ahora, esta parte de aquí que habla de la formación de los radicales libres, como yo lo estudié para entenderlo, es de que el ero es básicamente como los residuos que hay de nuestras células actuando normalmente. No sé si me entiendan, pero yo se los explico. Básicamente, imagínense una célula, yo qué sé, un macrófago alimentándose, digiriendo otra, ¿ya? Está fagocitándola. La fagocita, entonces, a ese proceso de fagocitación también bota residuos, que eso es lo que conocemos como residuos, ¿no? Pero cuando estos son excesivos por alguna patología que tengamos, cuando estos son excesivos, estos de aquí ya son muy dañinos para nuestro organismo. Entonces, eso es lo que llamamos especies reactivas de oxígeno. Son moléculas que tienen oxígeno con radicales libres. Bien, y aquí debí mencionar que un ejemplo de especies reactivas de oxígeno son el superóxido y el radical hidroxilo. Y los que no son radicales son el peróxido de hidrógeno. Ahora, hay una manera para que estos radicales libres, el ero, no persistan en nuestro organismo, que son los antioxidantes. Los antioxidantes nos ayudan a disminuir esa cantidad de radicales libres. Sin embargo, nuestro organismo tiene un límite para esto. Entonces, si se sobrepasa este límite, esos radicales libres van a seguir alterando nuestro organismo. Estos antioxidantes que les menciono son los que neutralizan los radicales libres. Y entre esos tenemos al selenio, a la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. Eso no lo he anotado aquí, discúlpenme si no lo ven y si lo alcanzaron a anotar.
Bien. Ya. Continuamos con la que sigue, que es los efectos en la permeabilidad de la membrana. Lo que pasa con esto es que hay una actividad. Lo que pasa con esto es que cuando la membrana de la célula está alterada, normalmente el calcio intracelular es bajo, ¿ya? Pero cuando hay un agente nocivo, el calcio aumenta. Y cuando el calcio aumenta de manera intracelular, eso va a hacer que se libere unas enzimas que dañan los organelos y el citoesqueleto de la célula, ¿no? Esto va a hacer que libere endonucleasas, proteasas, que son enzimas que destruyen las células. Entonces, sí, eso básicamente es, ¿no? Eso también está en el libro. Bien, vamos al siguiente tema, que es muerte celular. En la muerte celular tenemos tres clases, la apoptosis, la autofagia y la necrosis. De las que nos interesan, la apoptosis y la necrosis. La apoptosis es regulada por las caspasas y por el consumo de ATP. La autofagia son la formación de vesículas que se fusionan con vacuolas hidrológicas para degradar organelas intracelulares alteradas. Y la necrosis es diferente. Es la ruptura de la membrana plasmática, la cual se desencadena en una reacción inflamatoria local. Ya, estas son generalidades, ya les voy a explicar bien cada una de ellas, ¿no? Eh, esto ya mismo se lo mencioné. Bueno, tenemos a la apoptosis. La apoptosis se va a encargar de eliminar células lesionadas y envejecidas. Y esto de aquí, la apoptosis como tal, lo que hace es controlar la regeneración celular, más que nada. Bien, aquí tenemos una imagen de lo que es la apoptosis, que vamos a verlo primero encimita. Es importante que recuerden los pasos de la apoptosis, porque es otra pregunta que puede hacer, que es que la célula, al momento de realizar la apoptosis, esta de aquí va a presentar, en primer lugar, una reducción del tamaño, una condensación del núcleo y del citoplasma. La cromatina también se va a congregar en la membrana nuclear y el ADN también se va a fragmentar. ¿Ok? Después de eso vendrá un cuerpo, un fagocito a fagocitar parte por parte de la célula. Ya, pero ya se los explico yo mismo. Vamos a entrar a lo que, como tal, lo que es la apoptosis. Bien. La apoptosis, para que inicie como tal el proceso que les expliqué, se regula por medio de dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Ok? La vía extrínseca va a iniciarse por la unión de receptores con ligandos, que pueden ver aquí. Un ejemplo de los receptores que estaban en el libro son estos de aquí. Los receptores que se van a unir a la membrana, estos son los ejemplos que estaban en el libro, se los anoté aquí. Pero básicamente lo que sucede es que receptores, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral se une a su receptor en la membrana de la célula. Al estos unirse, lo que van a hacer es formar el llamado complejo inicio de muerte. Cuando este complejo se inicia, lo que va a pasar es que activará lo que es la procaspasa 8. Todo lo que empiece con pro es como decirlo las procaspasas iniciadoras, ¿no? Entonces, esta procaspasa va a inducir a que se active la caspasa 8, que más adelante va a activar la caspasa 3 para inducir a la apoptosis. Entonces, voy a repetirlo de nuevo porque estoy un poco desordenada. Pero la vía extrínseca va a empezar por la unión de un receptor a su ligando. ¿Ok? De un factor a su ligando. Bien. Y esto de aquí, al unirse, va a formar lo que es el complejo inicio de muerte. Después de eso, se activa lo que es la procaspasa 8. Por consiguiente, la caspasa 8, que se va a activar también la caspasa 3. Son numeritos que se tienen que aprender para que entiendan el tema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? También tenemos una vía intrínseca que van a irse ambas de la mano. Bien. La vía extrínseca también la conocen como la vía inducida por la mitocondria o la vía mitocondrial también le llaman. Esto de aquí se va a activar cuando haya un daño en el ADN o cuando hay senescencia celular, cuando se disminuye el ATP, cuando hay demasiada cantidad de ERO, cuando hay
también activación del P53 se va a activar. Entonces, ¿qué van a causar esto de aquí? Aquí tenemos unas proteínas que se van a encargar de liberar lo que es el citocromo C de la mitocondria. Bien, déjenme explicárselo mejor. Bien, aquí tenemos unas proteínas proapoptoicas y unas antiapoptoicas. Entonces, tenemos que la caspasa 8 de la vía extrínseca va a inducir también comparte a la vía intrínseca, ¿no? Este de aquí va a activar a que se genere... Uy, denme un chance, disculpen. Y ahora sí, disculpen. Bien, voy a repetir de nuevo la vía intrínseca, ¿no? La vía intrínseca se activa por señales de estrés, de daño en el ADN, por radiación, por falta de ATP, entre otros, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes proteínas apoptoicas y proapoptoicas. Ya, muchos. Espérenme, de muchos. Y ahora sí, mil disculpas. Bien, por señales de estrés, esta vía se va a activar. Y lo que va a pasar es que unas proteínas que están cuidando a que la célula se mantenga en un mecanismo antiapoptóico, o sea, que no se destruya, ya. Es la de aquí, la BCL2 o BCLXL, ¿no? Ya, esta de aquí va a mantener a que la célula se quede en un estado antiapoptóico. Sin embargo, cuando hay daño celular o, o lesiones o por activación de vía extrínseca, este sistema, en vez de estar antiapoptóico, se va a convertir en proapoptóico. Entonces, estas proteínas de aquí se van a unir a la membrana de la mitocondria, en donde encontramos al BAX y al BAC, que va a hacer que la mitocondria se permeabilice. Al permeabilizarse, la mitocondria va a liberar lo que es el citocromo C. ¿Ok? Y a lo que se activa el citocromo C, este de aquí se va a unir a un apoptosoma y va a activar lo que es la procaspasa 9, que es la iniciadora para activar la caspasa 9. Después, como yo les mencionaba, ambos iban a estar de la mano. Entonces la caspasa 8 junto con la caspasa 9 activan lo que es la caspasa 3 hasta finalmente activar todo lo que es el inicio de la apoptosis como tal. Ya, ahora sí, disculpen mucha pausa. Si me comprendieron bien esta parte, no tengo problema en repetirla, la verdad. Sé que me trabé un poco, pero dígame si no tienen alguna duda. La vuelvo a explicar Yo, si ¿Mm? O sea, si el doctor nos llega a poner, por ejemplo, cuál es... la caspasa es una proteína. No, son enzimas. Ok, si me pregunta Son que enzimas. la caspasa, o me pregunta, por ejemplo, que cuál es el iniciador de una apoptosis, sería la caspasa 3, porque es la que le induce a... Ajá, sí, esa es la que como tal ambas las unen. Lo que él suele preguntar es cuál es la caspasa iniciadora de la vía extrínseca. Ahí dirían la caspasa 8. ¿Cuál es la de la vía extrínseca la 8 y la vía intrínseca la 9? Esta imagen de aquí se unas preguntas. ¿Eso preguntas? Sí, ajá, Sí. muchas gracias. No tiende a preguntar esta de aquí, suele preguntar cuál es de la vía extrínseca y cuál es de la vía intrínseca. Otra pregunta que suele sacar de aquí es cuál es la vía que se relaciona con la inducción, con la que induce a la mitocondria, sería la vía intrínseca, ¿no? Y otra pregunta puede ser cuál es la vía que activa el complejo inicio de muerte, ahí dirían la extrínseca, ¿no? Esa es otra pregunta. Y aquí también a veces suele preguntar los canales que hay en la mitocondria, que es el BAX y el BAC,
otra pregunta que por ahí vi, o sea, he visto que me tomaron también alguna vez. Otra que pregunta es cuál es la antiapoptótica, la BCL2, XL. Esas son otras preguntas. ¿Sí? Me gustaría que repita este de aquí porque a mucha gente no le queda claro siempre esto de aquí. O todo bien. Bueno, déjenme ver. Igual si no me he comido nada. Bueno, esto es otra imagen. Es básicamente lo mismo. Esto es lo que les digo. Es interacción receptor-ligando. Puede ser el ligando fase, el receptor de necrosis tumoral. O aquí están los otros nombres que estaban en el libro. También son otros ejemplos. Podrían darlos tomando también. Entonces ahí esta interacción en la vía extrínseca lanza las caspasas iniciadoras, las ejecutoras. Y bueno, miren, aquí está. Cuando ya todas estas vías se activan, se van a activar lo que es las endonucleasas. Todo lo que termina en asa es una enzima que destruye, ¿ok? Que fragmenta lo que es el núcleo. Pero como pueden ver en la apoptosis, pueden ver la condensación, todo esto es interno. Y la apoptosis va destruyendo la célula de a poquito, pero sin romper lo que es el citoplasma. Entonces, después de la activación de la apoptosis, condensa todo eso, se forma lo que es la bulla citoplasmática, que se desprende de la célula como tal y forma lo que es cuerpos apoptóticos. No solamente hay uno, la célula se desprende en varios, ¿no? Y después un fagocito viene y lo ingiere, uniéndose a los ligandos de células fagocíticas para deglutirlo, ¿no? Entonces, eso en resumen. Ahí, aquí está otra vez el de la mitocondria. Si ven que el BCL2 y el XL, estos son reguladores, son antiapoptóicos, por eso se los he puesto aquí. Los otros son proapoptóicos, ¿ok? Que vienen de la extrínseca y la otra de la intrínseca. Eso es lo que quería dejarles claro, más que nada. Disculpen si me hice un poquito de bola. Sigamos con lo que es la necrosis. Ok. La necrosis. La necrosis es parecida a la apoptosis, pero no tanto. Y lo importante aquí, en resumen, sería esto. Un insulto inductor de necrosis no son insultos de verdad. Se refiere a algún factor que genera daño en la célula, solo que no sé por qué lo han puesto así. Puede ser la hipoxia, las toxinas, la radiación, la infección, traumas, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando hay lesiones? Puede haber daños en la membrana. Si hay daños en la membrana, hay un aumento de calcio intracelular. Hay liberación también de radicales de oxígeno en los ERO y también afectaciones en la mitocondria. Cuando hay aumento del calcio intracelular, el calcio ya les mencioné que juega un papel súper crucial en la activación de varias enzimas que pueden conducir a la necrosis o a la lesión celular como tal. Y los radicales libres, ya les mencioné, que también son muy reactivas y generan daños a las células dianas, ¿no? Bien. Del lado mitocondrial tenemos que las células que son dañadas por todo esto de aquí va a hacer que se libre de citocromo C, se inicie lo que es la caspasa 9, active la caspasa 3 y también daña lo que son proteínas nucleares hasta llevarnos a una necrosis celular. Ahora, yendo a lo del calcio, el calcio activa las calpaínas. Las calpaínas también son otras enzimas junto con las caspasas que destruyen proteínas, células, membrana, etc. ¿No? Eso es lo que deben tener claro más que nada, que son proteasas, que son enzimas que destruyen las células, ¿no? Bien, las calpaínas activan la caspasa 11 o la 3, las activan para destruir a la célula y amplifican más que nada el proceso de destruir las proteínas de la célula. Bien, por otro lado tenemos a los radicales libres, también aquí se activan lo que son la ruptura de lisosomas, que libera catepsinas, que también son otras enzimas que destruyen lo que son proteínas. Bien, entonces eso más que nada de la necrosis. La verdad es que no recuerdo ninguna pregunta de necrosis que me haya tomado, ni siquiera en otros semestres. Bueno, tenemos ya estas diferencias que puede preguntar, no sé.
tenemos la diferencia entre una célula apoptótica y una célula necrótica. Aquí tenemos las imágenes. Están al revés, pero bueno. Esperen, déjenme. Después los hago confundir. Ya. Bien, tenemos las diferencias entre una célula necrótica y una célula apoptóica. En las células apoptóicas yo les mencionaba que no se destruye la célula como tal, no se pierde lo que es la membrana, o sea, no se destruye de esa manera que les mencioné. Ya les explico bien por qué. Entonces, va a haber una compactación nuclear, miren cómo se va destruyendo la célula, pero aún conformando sin destruirse lo que es la membrana. Va a haber una condensación de la cromativa, una fragmentación del ADN, pero todo eso internamente mientras se va separando en lo que son las bullas. ¿Sí pueden ver? En la misma imagen. Bien. Aquí está, esta es otra diferencia respecto a la necrótica que no la tiene, que es la vesiculación de la membrana celular, que es lo que les estoy hablando, lo que les estaba comentando, ¿no? Entonces, toda la célula como tal se desintegra en vesículas. O sea, hay una vesícula, viene un macrófago a digerirlo, y así es como la apoptosis se realiza, ¿no? No hay daño como tal en las células vecinas, es decir, si una célula se está muriendo no va a afectar a la otra, ¿ya? Porque no hay residuos de radicales libres como lo genera la necrótica, ¿no? Entonces, por lo tanto, no va a haber inflamación local, no va a haber inflamación o afectación en las otras células que están cerca de ella. Pero, en la célula necrótica es todo lo contrario de esto. Esto causa una desnaturalización proteica, que ya les mencioné de las catetinas y todo eso, o sea, toda la destrucción de la célula. Aquí va a haber una tumefacción de la mitocondria por la lesión, una vacuolación. No sé, esto creo que lo puse mal. Aquí, este no va aquí, disculpen, no lo he quitado. No hay vesiculación de la membrana, hay cariólisis, hay un contenido liberado al espacio celular. Todo esto se libera, como pueden ver. Todo su contenido se libera a los lados. Es por eso que las células vecinas generan un proceso inflamatorio alrededor de ellas. O sea, si hay un daño en las células alrededor. Entonces, eso más que nada sus diferencias. Aquí sí hay inflamación, aquí no hay inflamación, aquí sí hay, se afectan las vecinas, entre otras. Entonces, sí me entendieron más o menos la diferencia entre ambas. ¿Sí la cachan? ¿Hay alguna pregunta? No. Ya. No sé si quieren que repita algún tema. No tengo problema en repetir la apoptosis, que es lo que más la gente tiene duda más que no. Una pregunta, entonces la necrosis es como que se puede seguir esparciendo y la Ajá. apoptosis en cambio como que lo libera y lo retiene afuera o algo así. Sí, desaparece por completo, o sea, no quedan residuos de ella, pero la necrosis es muy... se desintegra, por así decirlo, pero sus partes quedan regadas en todo el organismo. Digamos, en alguna isquemia, un miocito. Un miocito infartado afecta al otro por el contenido, porque está muerto, ¿no? O sea, no hay irrigación. Puede afectar al resto de tejido. No sé si me hago entender con eso, pero es que la apoptosis es algo ya programado. La necrosis es por alguna lesión, un trauma. Eso es algo que el cuerpo no espera, que podría controlarlo hasta cierto punto, pero no tanto, ¿no? No sé si me hago entender con esos ejemplos. Sí, gracias. Sí. Ya, algo así. Déjeme ver. Creo que eso es lo importante. Ahora, voy a parar la grabación para que me hagan preguntas, porque no sé si recuerden esto. O mejor háganmelo ahorita. Bien, déjame poner la grabación. Esperen, no, háganme preguntas sobre la lección y eso. ¿Qué temas que se les dificulta o como pregunta? No sé. Aprovechen.